Listo. ¿Qué tal, estimados alumnos? Sean ustedes bienvenidos a esta nuestra sesión general del Hospital General Texcoco Guadalupe Victoria Bicentenario, en coordinación con el Colegio de Geriatras Gerontólogos del Estado de México. Y por ahí recientemente tuvimos la oportunidad de estar en una capacitación en relación a cuidados paliativos y nos dan el panorama a nivel nacional, México, de la cantidad de carencias o debilidades que tenemos en el sistema de salud y desde el punto de vista de educación en tocar estos temas de cuidados paliativos. Mencionaban 109 universidades o escuelas formadoras de médicos y decían que solamente cerca de 9 colegiados son los que llevan a cabo en su programa o carga académica el área de cuidados paliativos. Y de ahí de las diferentes materias o especialidades como fue enfermería, que también tenía 2 escuelas nada más que contemplaban como una materia troncal los cuidados paliativos. Entonces creo yo que estamos en una gran oportunidad a nivel nacional y qué mejor que el Hospital General Texcoco, Guadalupe Victoria Bicentenario y el Colegio de Geriatras Gerontólogos del Estado de México tengan a bien este tipo de reuniones y este tipo de simposios o de sesiones que nos permitan pues conocer aún más todavía los cuidados paliativos y tener una mejor estructura para poder llevar a cabo pues la atención de estas personas. Y para tal efecto quisiera presentarles y que sobre todo agradecerle a una gran maestra y amiga, ella es la doctora Rosa López Mogil. Ella es doctora en medicina y cirugía por la Universidad de Valladolid, médico especialista en geriatría, jefa de la sección del Hospital Doctor Villavicián de Valladolid, miembro de los grupos de trabajo de demencias y alteraciones del comportamiento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y la Sociedad Española de Neurología, coordinadora nacional del Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición en el Anciano, representante ante el Ministerio de la Sanidad y Estrategia Nacional y Nutrición y Desnutrición relacionada con la enfermedad, investigadora en demencias, directora de estudios sobre demencia Resident 1 y 2, directora del del programa Concientizando Social sobre la demencia llevado a cabo a nivel escolar en diversas edades, avalado por las sociedades de geriatría y neurología, autora del método cognitivo Entrenando el día a día, avalado por diversas universidades científicas y fundaciones del Alzheimer en España. Además, recientemente por ahí tiene en su autoría una escala de valoración funcional, la escala Mogil. Y pues bueno, quise presentarla con el currículum corto porque si no aquí nos llevaríamos unos minutos. Y pues antes que nada, amiga mía, agradecerte tu tiempo, sé de tus múltiples ocupaciones y creo que ahora mismo andas de viaje por allá en Chipre. Te agradezco mucho de verdad este tiempo que te has tomado para con nosotros y pues te cedo todos cámaras y micrófonos. Adelante, amiga mía. Abrazos. Muy buenos días a todos ustedes y quiero en primer lugar agradecer sinceramente al doctor Luis Anselmo Rodríguez y por supuesto al Colegio de Geriatras y Gerontólogos de la Ciudad de México. Quiero agradecerles la invitación a participar en esta sesión tomando café con el experto. Yo sinceramente no me considero experta en nada, pero sí estudiosa, estudiosa y profesional que quiere hacer su trabajo lo mejor posible y saber que para eso no hay mejor manera que dedicar a la formación y al estudio constante y continuo. Entonces, esta vez al Hospital General Texcoco Guadalupe Victoria en el Bicentenario y la ilusión que me hace que sea el año de la mujer indígena, pues quiero, por favor, agradecérselo y decir que para mí es un honor hablar de un tema tan especial y tan importante como los cuidados paliativos en el adulto mayor. Les hablo en mis vacaciones, que ahora mismo estoy en Chipre, en un país de Europa que tiene unas connotaciones especiales, que al final lo verán, estamos en la parte griega y la parte del norte es una parte turca. Entonces este país es muy singular.
pero el skyline que hay encima de Chipre es el de Málaga. Y el dibujo, la foto de arriba también es de Málaga y es la farola y el puerto de Málaga, que en Málaga se la llama farola en femenino a nuestro faro. Y entonces, como es casi el único lugar que al faro se le llama la farola en Málaga, pues esto también es como lo del año de la mujer indígena este 2025. Y sí que la primera diapositiva tiene que ser transparente y decir si hay conflicto de intereses o no. Y yo en este tema no tengo conflicto de intereses, así que me declaro de forma transparente sin conflicto de intereses. Pero sí que quiero comenzar diciendo que cuando uno piensa en un tema de cuidados paliativos, pues sin querer nos viene el tema del cáncer. Y dices, esto es para personas que tienen cáncer y a ver qué se puede hacer al final de la vida. Pues bien, los cuidados paliativos en el adulto mayor no solo son cuidados para personas que presentan cáncer y tampoco se refieren exclusivamente a qué fármacos podemos aplicar en las fases finales de la vida, porque es más que todo esto. ¿Y qué claves hay? Pues que hay una atención integral, hay que comprender a la persona que está al final de su vida y a la familia, hay que hacer un trato lo más humano posible, hay que entender que el entorno familiar es igual de importante porque están sufriendo al mismo tiempo que el paciente y tenemos que elegir el tipo de asistencia donde va a ser, que puede ser en el domicilio del paciente, en el hospital o puede ser en un centro residencial. ¿Y qué es lo que nos mueve para estudiar o para conocer más? Pues lo que nos mueve es la esperanza de proporcionar un final de vida digno. Eso es lo que queremos. Entonces, al final de esta presentación, volveremos a hablar de esperanza y de dignidad. ¿Qué es la dignidad? Y todo lo queremos aprender desde unos cuidados integrales adecuados. Queremos aliviar el sufrimiento que tiene muchas veces el paciente y la familia, y una herramienta es la comunicación sincera y que las familias se sientan apoyadas. ¿Y qué son los cuidados paliativos? Pues antes de entrar en la definición, tengo en la parte izquierda que lo importante en cuidados paliativos es basarlo en las necesidades que tenga el paciente, no en el pronóstico. No decir, los cuidados paliativos se refieren a los últimos 6 meses de vida. Pues eso no es así, porque al final de la vida no es todo tan fijo, hay que ser más flexible y lo que nos mueve son las necesidades cambiantes de la persona que está al final de su vida. Y quiero hacer una alusión a que estas necesidades tienen que ser intervenciones que tienen que estar basadas hoy día en la evidencia y que hay que hacer una alusión a la toma de decisiones compartidas y que tenemos que verlo desde una visión transversal de la responsabilidad, queriendo decir que únicamente no es pensar en la exclusividad de médicos especialistas, sino que toda la atención de los cuidados paliativos tiene que estar provista por profesionales que tengan una formación y unos conocimientos básicos en paliativos y saber que esto fácil no es,
que es tremendamente complejo el tema de paliativos y que requiere de herramientas especiales y ordenar la asistencia. Ahora yo les pregunto si ustedes, alguien puede abrir el micrófono, a lo mejor estoy viendo que están en un aula, entonces a lo mejor no pueden abrir el micrófono, porque yo les quería preguntar de un tema que no sé si conocen ustedes, que es el tema de la capacidad intrínseca. No sé si ustedes han oído hablar de la capacidad intrínseca. Como yo estoy viendo el aula, les iba a decir que cuántos han oído hablar del tema y si saben la vinculación que tiene con los cuidados paliativos. No sé si me están escuchando, si alguien puede hablar. Bueno, si no pueden hablar, yo continúo la presentación, aunque sí que al final, si ustedes quieren y nos da tiempo, podemos dedicar un poquito de tiempo a preguntas si quieren. Pero yo les voy a decir que el concepto de capacidad intrínseca es un concepto reciente que lo propone la Organización Mundial de la Salud en respuesta a todo lo que está ocurriendo en cuanto a salud pública para un desafío mundial que es el fenómeno del envejecimiento. O sea, estamos constatando que en todo el mundo, pues gracias a los avances que está experimentando tanto en sanidad como en desarrollo los distintos gobiernos, pues tenemos el desafío del envejecimiento. Entonces, la capacidad intrínseca se diseña como un conjunto de atributos que son positivos. Entonces, es algo increíble porque por primera vez, en vez de hablar de déficits, en vez de hablar de enfermedades, en la capacidad intrínseca se habla de atributos positivos y se distingue de la fragilidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo que todos los profesionales sanitarios debemos conocer lo que es la CI, la capacidad intrínseca. O sea, debemos conocer los atributos positivos que tiene una persona. Y yo espero que ustedes vean toda la diapositiva porque es que aquí me aparecen en mi pantalla del ordenador me aparecen algunos de ustedes que si se pueden quitar mejor porque así lo veo yo. Pero espero que ustedes sí que vean toda la pantalla. Y quiere decir que la capacidad intrínseca hay que utilizarla en asistencia primaria, o sea, en el primer nivel asistencial, hay que utilizarla también en el hospital, pero hay que utilizarla en cuidados paliativos, o sea, que en cuidados paliativos un concepto nuevo con el que tienen que quedarse del principio de la presentación es que tenemos que pensar en los atributos positivos que tiene la persona que está también en cuidados paliativos. O sea, es un cambio de paradigma. ¿Y qué nos tiene que preocupar? Nos tiene que preocupar cómo podemos maximizarla, o sea, llegar al máximo en capacidad intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra lucha la tenemos que, o sea, nuestra lucha no, perdón que la palabra lucha, y estando ahora mismo en Chipre tan cerca de Gaza, no quiero hablar de lucha, sino de paz. Entonces, nuestro enfoque tiene que estar basado en buscar de qué manera hacemos a la persona que se encuentre mejor,
que potenciemos sus atributos positivos. Y miren, aquí en esta parte de la diapositiva dice, ¿qué dominios incluye la capacidad intrínseca? Pues el primero es la capacidad locomotora, la capacidad de moverte, de andar. Entonces, en geriatría, que es lo que nos ocupa en el adulto mayor, algo que tenemos que intentar siempre es favorecer que la persona no esté todo el tiempo encamada, aunque veremos que al final de la vida hay veces que sí que permanecen mucho tiempo en cama, pero la posibilidad de la bipedestación hay que intentarla, o por lo menos la sedestación, pero un dicho muy frecuente es que la cama mata. Entonces, la capacidad locomotora es súper importante. La vitalidad, pensando en el corazón, en la función motora del corazón. Es importante ver la capacidad visual, la capacidad auditiva, la capacidad cognitiva, las funciones mentales y tu situación psicológica a nivel de las emociones. Entonces, hasta ahora, muchas veces en los adultos mayores hacíamos una atención parcial, integral. Había personas que decían, pero ¿para qué vamos a luchar tanto con un adulto mayor? Pues no hay que luchar, hay que enfocarse en los atributos positivos. Y para ello tenemos unas herramientas, pero la Organización Mundial de la Salud dice que esto es una perspectiva de todo el ciclo de la vida. Entonces tenemos que ver que hay muchas posibilidades para hacer algo, y en esta parte de la diapositiva, aunque viene de forma pequeñita, pero yo les digo que se habla a favor de la posibilidad de la movilización, de una nutrición enfocada en alimentos saludables. Perdonen que les hable, sigo estando en el Mediterráneo, de la dieta mediterránea, pero de alimentos de proximidad, aquellos alimentos que provienen de la tierra o del mar o la carne blanca, pero fundamentalmente todo lo que son verduras, hortalizas y frutas de distinto color, toda esa dieta va a ayudar a los atributos positivos. Y luego todo aquello que podamos hacer para estimular cognitivamente y el corazón. Entonces, este concepto nuevo de capacidad intrínseca, vamos, nuevo no, tiene ya 10 años, pero los profesionales de todo el mundo tenemos que intentar personalizar la atención y maximizar la capacidad intrínseca. Para eso tenemos una serie de herramientas y algunas son como el SPPB, que es la batería que les voy a mostrar a continuación, pero luego hay que valorar a nivel nutricional a la persona, hay que valorar su vista, hay que valorar el oído, y tenemos distintas pruebas mentales como test rápidos, como el MOCA, el Mini Mental, el Pfeiffer, el test del reloj. Pues tenemos que valorar a las personas. Como decíamos que la capacidad intrínseca es a lo largo de la vida, y lo importante que es la motilidad y el aparato locomotor, pues hay que intentar tener lo mejor posible el equilibrio. Luego la velocidad de la marcha, intentar, pero en el ciclo de la vida. Esto no es para paliativos, pero es para empezar a aplicar conceptos preventivos. Y luego la capacidad de levantarte de la silla solo sin usar los brazos, y si puedes levantarte una vez, se mide la velocidad o el tiempo que tardas en levantarte 5 veces seguidas. Todo esto es
para valorar la potencia que tienen los cuádriceps, las extremidades inferiores. Entonces, en esta escala hablamos de la importancia del equilibrio, de la velocidad de la marcha y de levantarte de la silla, de las transferencias. Todo esto es como el inicio del test de actividades básicas de la vida diaria, el test Mongill, que lo primero que valora es la movilidad. Pues bueno, como no me voy a centrar en la valoración funcional ni en la capacidad intrínseca, pues ahora lo que sí que les voy a hablar es que cuando un enfermo está en situación terminal, fíjense, son pacientes que tienen dolor total. Todo esto es súper difícil, es complejo. Entonces vamos a intentar llegar a algunos conceptos que ya se tienen como bastante claros según la evidencia. Seguro que cuando acabe la presentación alguno de ustedes se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿qué cosas nos han dicho en la presentación? No lo vamos a hacer así. Bueno, pues yo lo que les voy a decir está basado en la evidencia y ya en España se lleva mucho tiempo haciendo algo que les voy a decir a lo largo de la presentación o al final, aunque a alguno de ustedes les sorprenda o a lo mejor tampoco les sorprende y lo conocen. Pero vamos a hablar de nutrición, de infecciones, de cómo se atiende y alguno va a lo mejor a decir, no lo comparto. Yo lo que les voy a decir es algo no que yo opino, sino que a nivel de consensos en paliativos en Europa se ha llegado a lo que yo les voy a comentar, aunque les parezca muy duro. Pues bien, estamos hablando de presencia de dolor, un dolor total que se llama, que es como que te duele todo. La situación terminal es el anticipo de una muerte segura y por supuesto todo esto tiene un alto impacto emocional y exige que ajustemos todas las medidas terapéuticas para una atención de calidad, para lograr a nivel técnico y humano atender y intentar proporcionar el mayor bienestar. Pues bien, no sé si ustedes ven la foto que está, es que yo con la pantalla no lo veo, pero en la foto aparece Mariano Barbacid, que es un oncólogo que ha descubierto un oncogen y yo pienso que es una persona, un héroe. ¿Por qué? Porque cambió el paradigma de la oncología del modelo anatómico al mapa genético. Se empezó a hablar de los oncogenes. Pero nosotros, como tenemos un tiempo limitado, lo que les quiero decir es que vamos a hablar de enfermedades, no solo del cáncer, que tienen una cronicidad avanzada. Entonces, ¿qué nos tenemos que plantear con los pacientes? Lo primero es, perdonen, voy a poner el celular en silencio y ya no vuelve a sonar. Bueno, lo primero que tenemos que identificar en nuestros pacientes es si están en situación de final de vida. Y para eso hay que hacer una palabra que no sé si conocerán, que es diagnóstico situacional. ¿En qué momento de la enfermedad crónica avanzada se encuentra la enfermedad? Y empezar a tomar decisiones, que es de lo que vamos a hablar. Yo les voy a dar una pauta de, aunque vamos a hablar de distintas enfermedades de órgano, del cáncer y enfermedades de órgano que pueden llevar a paliativos, pues al final, si estamos hablando de adulto mayor, no me queda más remedio que hablar de la demencia. Entonces, vamos a hablar de
cuando identificamos a un paciente en situación de final de vida, para que lo tengan bastante claro y cómo hacemos el diagnóstico situacional y decimos aquí ya hay que entrar con paliativos y cuáles son las decisiones a tomar. Entonces, habría que identificar la situación de final de vida, que puede ser por un cáncer, que es la línea roja, que a nivel funcional están mucho tiempo bien y en la última parte cae en picado, o enfermedades de órgano, que son final de vida por la insuficiencia cardíaca, por insuficiencia respiratoria, por una insuficiencia renal crónica avanzada, por una enfermedad hepática avanzada, y la última, la línea verde, es la demencia. Entonces, la toma de decisiones se basa en los objetivos. En un tiempo son la supervivencia, la funcionalidad, mucho tiempo, pero siempre, siempre, siempre tenemos que tener como objetivo el bienestar. Perdonen, alguno de ustedes, vamos, dos o tres personas que tienen la pantalla compartida, el vídeo, si lo pueden apagar, yo se lo agradecía o quitar. Y lo que sí que les digo es que tenemos que adecuar nuestra atención a la complejidad del problema. Entonces, para eso hay que remar todos en la misma dirección o tirar todos en el mismo sentido. Para eso tenemos herramientas y una de ellas es la herramienta NECPAL. Entonces, en esta herramienta se pregunta al médico, a las enfermeras, incluso a los auxiliares, al fisioterapeuta, ¿le sorprendería que esta persona que está tratando se muriera a lo largo del año siguiente? Si la persona dice, sí, sí, ¿cómo se va a morir? Pues esa persona no está en paliativos, porque se puede morir, pero no es lo esperado. Pero si decimos, no nos sorprende porque ya está muy mal. ¿Y cómo lo sabemos? Porque pensamos que necesita medidas paliativas. O sea, no, paliativo es que ya no pretendemos la curación, sino que pretendemos el confort, el bienestar, pero no pretendemos curar. ¿Y por qué lo notamos? Porque la persona lleva sobre sí enfermedades crónicas y llega un momento que la pérdida funcional en los últimos 6 meses ha caído bastante, y hay una herramienta que se llama el índice de Bartel y se ve que en los últimos 6 meses actividades básicas de la vida diaria ya no las puede hacer, que antes las hacía. Y luego, a nivel nutricional, también está dejando de comer, y como deja de comer empieza a perder peso, y hay una pérdida llamativa cuando se viste con su ropa, la ropa sobra, la ropa le queda grande. ¿Y por qué es? Porque tiene casi siempre más de alguna enfermedad crónica concomitante, y además está utilizando recursos importantes sanitarios como acudir a urgencias del hospital, y ha tenido en poco tiempo ingresos urgentes y se le lleva al hospital. También hablaremos que en paliativos hay mucho consenso que cuando una persona está en paliativos ya no hay que derivarle al hospital, y luego pues hay muchos criterios de severidad de la enfermedad y que la enfermedad crónica está progresando. Miren, hay distintas herramientas o índices. Algunos de los que voy a citar son muy conocidos, pero yo les voy a repasar rápidamente así. El índice pronóstico paliativo tiene que ver mucho la ingesta oral,
si está severamente reducida, moderadamente o no. La persona todavía come bien. Lo importante en paliativos es que coman lo mejor posible, pero inevitablemente llega un momento que la ingesta oral está severamente reducida. Luego les voy a hablar de este punto. No quiero acabar la presentación sin hablar de qué ocurre cuando no quieren comer, cuando la ingesta oral está severamente reducida. Aparece edema, un estado como de anasarca, un edema generalizado del cuerpo, aparece disnea en reposo, porque una persona mayor puede decir, ay, me fatigo, o sea, voy caminando, doy 3 pasos y no puedo, pero si en reposo ya te cuesta respirar, pues eso es importante y es otro marcador paliativo. Y el delirium, que aparezca, que esté presente el delirium o trastorno de la conciencia o todo lo que implica. Entonces, la ingesta oral, el edema, la disnea en reposo y el delirium son marcadores de que se llega a la enfermedad de final de vida. Hay otra herramienta que es el SPICTE. Entonces, ¿cómo sabemos que la persona tiene signos de mala salud o deterioro? Pues porque está teniendo ingresos urgentes en el hospital más de uno y porque además nunca ya se recupera completamente, o sea, ya no se cura. Necesita para actividades de la vida diaria que le ayuden y ha perdido bastante peso y además tiene síntomas persistentes, o sea, se nota que está enfermo y ya la persona o el familiar piden cuidados paliativos. Por eso todos los países tenemos todos que formarnos en cuidados paliativos, porque llega un momento de la enfermedad que el familiar o la persona lo va a pedir. Por lo tanto, los sanitarios tenemos que saber qué hacer. Miren, hay enfermedades crónicas que llegan a una fase terminal de la enfermedad. ¿Y cuándo se nota? Pues porque son enfermedades que siguen progresando, cada vez la persona está peor y además es incurable, no hay tratamiento que lo cure. Y luego no responde a tratamientos específicos y aparecen muchos problemas o síntomas intensos pero cambiantes. Además, un día tienen una cosa, al día siguiente otra y la familia y el propio paciente están aturdidos, tienen un gran impacto emocional, están sufriendo. Entonces ya se ve que el pronóstico de vida es limitado. Cuando todo eso ocurre, estamos en situación de cuidados paliativos. Son los que vamos a brindar a personas con patología crónica e irreversible. Y lo que pretendemos es garantizar el bienestar psicológico, biológico y social. Entonces, los paliativos evidentemente no curan, pero tengan ustedes claro que tampoco aceleran la muerte y tenemos que hacer un abordaje sintomático, somático y emocional. No es eutanasia, son cuidados paliativos. Entonces, en todo este panorama, la demencia avanzada llega una parte que se identifica como enfermedad terminal y en la demencia al final de la vida es subsidiaria de un planteamiento y de cuidados paliativos. Siempre tenemos que conocer y atender los principios de la bioética. Siempre los médicos y las enfermeras y todo el equipo sanitario, aquí entran todos los especialistas, médicos generales, todos
el equipo tenemos que, y todo el mundo tendríamos que buscar la beneficencia, el bien, el ayudar, nunca la no maleficencia. Y luego, algo que tenemos que respetar es el principio de autonomía, respetar la elección de la persona, lo que elija, sus preferencias y el principio de justicia, dar a cada uno lo que necesita. Lo que hemos hablado al principio de la presentación, lo importante son las necesidades. Pues bien, hay una declaración de derechos del enfermo terminal que me encanta. Puede estar muy cerca de la muerte, pero es un ser vivo, un ser humano vivo. Y tiene que tener, cuando le vaya a ver el médico, la enfermera, tiene que percibir el paciente y los familiares, esto es súper importante, una sensación de optimismo. No podemos llegar allí con la cara pusilánime, con una cara, hay que llegar con sensación de optimismo, porque es un derecho del enfermo terminal. Y luego es duro, esto es fácil decirlo, pero difícil llevarlo a la práctica. Y tienen que tener la posibilidad de expresarse y participar en sus decisiones. Miren, yo a lo largo de casi 40 años que llevo ejerciendo, pues he visto tantísimos paliativos que ya muchísimas veces comento signos de la muerte porque he acompañado a muchísimas personas a morir. Entonces, hay que mantener la individualidad, hay que asistir también espiritualmente a la persona, hacer una atención continuada y saber que en estos momentos ya no puedes curar, solo tienes que procurar el bienestar. Y en todos nuestros pacientes de paliativos, algo importante es que no murieran solos, no dejar morir sola a la persona, que muera en paz y con dignidad, pero no solo. Y ser cuidado por quién puede hacer paliativo, pues una persona que sea optimista, que sea sensible y personas entendidas, que hayan estudiado los derechos de los pacientes. Entonces, vuelvo a repetir ya un poco rápido que hay que tratarles como seres humanos vivos, a pesar de que estén como este paciente de la foto de abajo, pues ya en últimas horas de vida, que tienen que recibir una atención médica óptima, que la familia, si el paciente ya está muy mal, tiene que conocer la verdad con los familiares, y si el paciente no tiene demencia, otra enfermedad, hay que procurar un diálogo, hay que participar en las decisiones. A la familia le tenemos que dejar que exprese sus sentimientos y que abrigue esperanzas. Hay que recibir todo, tienen derecho a recibir apoyo, tienen derecho a ser escuchados y respetados, a permanecer en compañía de sus seres queridos. Hay que respetar las creencias religiosas. Tienen derecho a no morir solos. O sea, esto me parece importantísimo. Yo cuando veía a un paciente que estaba final de vida, no me separaba, me ponía una silla, le daba la mano si no tenía familia y me quedaba allí. Y esto hay que proporcionarlo o a los familiares o a alguien del equipo, pero el derecho es a no morir solo y a morir en paz y con dignidad. Y luego, pues en la toma de decisiones hay que respetar la autonomía, la competencia y estrategias terapéuticas. Decir que hay enfermedades donde todo esto es tremendamente difícil. Una de ellas es la enfermedad de Alzheimer y el resto de demencias. ¿Por qué? Porque son enfermedades que se asocian a un sufrimiento extenso. O sea, no es, hablamos del cáncer, pues las demencias son, de verdad, van unidas siempre a un sufrimiento extenso.
Y el pronóstico aquí en demencias es muy difícil y el proceso de toma de decisiones también. Pero ahora ya rápidamente les voy a decir en qué fase de la demencia entrarían en paliativos. Y cuidar a estos pacientes es tremendamente difícil. O sea, quien está cuidando a alguien con demencia dice, pero si es que en cada día, cada momento aparece una situación y hay que decirles, es muy difícil el cuidado. Y es esencial la comunicación no verbal, lo que hemos hablado, las caricias, los besos, dar la mano y tener en cuenta el sufrimiento de los cuidadores, que sufren igual que la persona que está en final de vida. Entonces, tenemos que hacer una atención centrada en la persona y el profesional, la familia y el paciente son tremendamente importantes en el objetivo de mantener una función paliativa. Cuando está un paciente con demencia en fase terminal? Pues vuelvo a decir lo que todos sabemos, que es muy difícil de determinar. Y debido a esta dificultad, pues hacemos una valoración multidimensional individualizada, en la cual la edad sí que importa, importa el tiempo de evolución de la enfermedad, importa muchísimo el estado nutricional, el deterioro cognitivo, si hay depresión o no y si hay familia o no. Entonces, ya se ha llegado al consenso de que es a partir del el estado funcional 7C del FAS de Reisberg. Se lo he traído, o sea, quien no lo sepa, en un momento, en 5 o 10 minutos ya se lo voy a contar. Pero hablando y volviendo a España y al Quijote de Miguel de Cervantes, que es un libro que tanto enseña, pues Quijote le decía a Sancho, el que larga viva vive, el que larga vida vive, mucho mal ha de pasar. O sea que si vives muchos años pueden sucederte un montón de cosas malas, unidas a esa edad muy avanzada. Pero ¿cuándo está el paciente al final? Pues cuando a nivel cognitivo ya no tienen ninguna función mental, no tienen memoria, no prestan atención, no tienen lenguaje y todo se debe al deterioro cognitivo. Además, se les escapa la orina y las heces, tienen incontinencia, hay que ayudarles a comer porque ya no pueden comer solos, por supuesto no se pueden bañar ni asear y no pueden hablar, ya llega un momento que no se expresan. Entonces, en una demencia, cuando ya no puede hablar, no puede comer, no puede andar, pues se está acercando a la necesidad de cuidados paliativos. Pero además, ¿qué pasa? Pues que tienen disfagia. ¿Qué quiere decir? Que no pueden tragar bien la comida ni los líquidos. Entonces, como no pueden tragar bien, tienen un riesgo a hacer neumonías aspirativas, a deshidratarse, a malnutrición y también las infecciones urinarias a veces son graves y es la causa de muerte. Horrible cuando aparecen úlceras por presión. Si aquí vuelvo al concepto de capacidad intrínseca. Si lográramos mantenerlo lo mejor posible y levantarle y cambiarle de posición, la rehabilitación que hablábamos, pues evitaríamos las úlceras que son tremendamente dolorosas. Las septicemias cuando la infección se generaliza y hay complicaciones graves. Todo esto viene en este libro que aparece aquí. Y luego también ya no pueden hacer ninguna actividad voluntaria, hay un gran impacto emocional, no solo del paciente, sino de la familia, y el pronóstico vital pues ya es corto.
Entonces se ha llegado a decir que la persona es subsidiaria de medidas paliativas cuando está en la situación que conocemos como SEAT. ¿Y qué es SEAT? Pues en España es una marca de coches, pero aquí de carros, como dirían ustedes, pero aquí SEAT es mala cosa. ¿Por qué? Porque la S es situación, la E enfermedad, pero una enfermedad crónica, evolucionada, evolutiva, la A es avanzada y la T es terminal, con un pronóstico de vida limitado. Entonces, se ha descrito un modo de cribado para el estado de SEAT. Y es otra vez todo lo que les conté antes, que no lo voy a volver a repetir, pero hay que volver a decirlo ¿le sorprendería que falleciera antes de un año? Y si la persona dice que no, pues es que posiblemente esté en situación de paliativos. A nivel funcional, desde luego, que está muy mal, y a nivel nutricional también. Y aquí ya les digo, no sé si ha aparecido en alguna diapositiva anterior, que cuando haces, aparte de que te das cuenta que la persona está perdiendo peso, pierde peso, pero si se le hace una analítica y ves que la albúmina es inferior a 2,5, ya no hay que pretender nutrirle mucho porque ya la situación es de paliativos. O sea que sí que tenemos marcadores de final de vida. Uno es la albúmina sérica inferior. Y para determinarlo, ahora vamos a ver que es cuando están en el estadio GDS de la escala GDS y FAS de Reiber, están en el estadio 7C o 7D. Y en ese estadio, que lo vamos a ver ahora, o en el CAD-D, pues ya nos avisan que la situación, cuando en la escala la persona se encuentra en ese estadio, que puede necesitar cuidados paliativos, no puede, que debe, que hay que empezar a aplicar paliativos. Y si constatas una pérdida de peso y la albúmina es inferior a 2,5 en una analítica, y además tiene infecciones recurrentes y úlceras de presión, pues es cuando preguntas a alguien: oye, una cosa blanca y en botella, ¿qué es? Y dice leche. Pues aquí igual, está blanco y en botella. O sea, es muy claro que este paciente que se encuentra en esta situación, pues necesita paliativos. ¿Y por qué va a morir? Pues las causas de muerte son una neumonía, otra infección o la propia desnutrición. Esto ya se conoce. Entonces, los estadios GDS-FAS son 7 y los que nos preocupan son el 6 y el 7. Cuando entra en el 6 es probable que la siguiente fase sea el 7. Y en el 7 hay a su vez subestadios. ¿Pero qué pasa en el 7? Pues que primero habla ya muy poco, solo 6 palabras. O sea, mientras una persona con demencia hable y se exprese, no está en situación de paliativos. Pero cuando la persona ya no habla, emite una palabra o ya se queda en mutismo, o sea, ya no habla nada, ya ha pasado el 7B. Y el 7C es que el cerebro no le indica cómo andar. Entonces, cuando la persona no anda y sentada se caería, hay que poner una sujeción para que mantenga la postura de sedestación, esa persona está en paliativos. Y el índice de CAD, que es una escala jerárquica, tiene 6 funciones que son actividades de la vida diaria básicas. Fíjense, se pierden por orden jerárquico. La primera que pierden es el baño, luego vestirse y desvestirse, luego pierden el uso del retrete y la movilidad. Cuando ya han perdido la movilidad y la continencia, puede ser que la persona entre en paliativos.
En España, casi todas las personas con demencia, o sea, un 85, viven en su vivienda habitual, en su domicilio, pero un 47% solo son los que mueren en su domicilio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchos acuden al final de la vida a residencias de ancianos porque los cuidados son muy difíciles y precisan una atención o residencial o acuden al hospital. Y esto es porque no están desarrollados bien los cuidados paliativos, porque si no podrían permanecer en el domicilio. ¿Y qué tenemos que hacer para atenderles bien? Pues una atención integral, proporcionarles optimismo, que saber que el enfermo y la familia es una unidad a tratar. No tenemos que preocuparnos solo de la persona que está malita o que está enferma en situación de enfermedad terminal, sino también de su familiar. Y siempre hay que proponer la autonomía hasta el final. Yo me acuerdo de mi abuelo que estaba terminal, casi en agonía, y le dijimos, ¿quieres que te sentemos? Y dijo, sí, sí, sentadme. Murió con cáncer. Y hay que tener esa concepción de hacer lo que se pueda por el paciente y tener una atmósfera de respeto, de confort, soporte y control de los síntomas, todo lo que se pueda. Y ya acabo con esta foto del doctor Arzuaga. Y este Arzuaga es un antropólogo, aquí está con el doctor López Trigo y conmigo hace bastantes años, y es súper famoso en España y en el mundo también. ¿Por qué? Porque está dirigiendo todas las investigaciones de Atapuerca. Atapuerca está en Burgos, muy cerca de Valladolid, de donde soy yo, y han encontrado restos humanos de un homínido que se supone que tenía 500.000 años. Entonces, este homínido tiene en los huesos eh, huellas de que había padecido enfermedad de la columna y en aquella época vivían de la caza. O sea, que si esta persona tenía problemas en la columna y en la cadera no podía caminar. Entonces, ¿qué quiere con esto? ¿Qué quiero decir? Pues que los orígenes de los cuidados se remontan hace muchísimos años. Ya a una persona que tenía problemas le cuidaban, cargaban con él cuando iban a cazar. Entonces, súper importante la compasión. Y ahora estoy en Chipre y les digo que compasión proviene del griego de compasio y que el futuro es atender con las 4 P's, que son atención personalizada, predictiva, preventiva, participativa y compasión. Tenemos que atender con todo nuestro empeño. ¿Y por qué? Porque tenemos que buscar la dignidad, que es un valor inherente a la propia condición del ser humano y no viene nada, no viene dada, nadie te dice yo te otorgo la dignidad, no, es algo que se ubica por encima de todo precio. Todas las personas tienen este valor, el valor de la dignidad y es por tanto imprescindible. Y acabo con esta diapositiva diciéndoles que los cuidados paliativos significan una esperanza a acabar la vida con bienestar, con las mejores condiciones, significa tener en cuenta el valor de la persona, la dignidad, que hay que elegir lo mejor y controlar. Y ahora sé que lo que les voy a decir les puede sonar difícil, pero se ha llegado al consenso de que cuando la persona ya no quiere comer y no puede comer, no se deben poner sondas nasogástricas. O sea,
En España hace muchos años que no ponemos sonda nasogástrica al final de la vida. Si la persona dice, pero es que no come, pónganle una sonda, aliméntenle por la nariz. Se ha demostrado, hay evidencia que no mejora, al contrario, empeora el sufrimiento. Entonces, de verdad, no sondas a final de vida. Y lo que les voy a decir ahora les va a sorprender todavía más. Cuando una persona está en paliativos, en final de vida y tiene una infección, tampoco son útiles los antibióticos. Entonces, si estamos en paliativos, hay que aliviar el dolor con morfina, la disnea, pero no utilizar antibióticos que lo que va a hacer es alargar el sufrimiento. Sé que algunos de ustedes dicen, ¿y les dejamos morir? No, les atendemos con dignidad, con optimismo, con emoción, pero sabemos que hay evidencia que los antibióticos a final de vida no proporcionan, no hay evidencia de mejoría y que tampoco con las sondas nasogástricas, así que no pongan sondas nasogástricas al final de vida. Y les quiero agradecer, como era tomando café con el experto, con Franela. ¿Qué es Franela? Un sitio donde si vienen a España y vienen a Valladolid, pues mi hija es barista, ella sí que es una experta en café especial, café de especialidad, vende café mexicano, que ustedes tienen café muy bueno y este es un café preparado por ella. Y aquí les dejo también mi dirección de correo electrónico para cualquier duda o demás. Pues ahora estoy de vacaciones, pero sigo teniendo el ordenador. En estos días no podré responder porque ha sido una aventura llegar a esta presentación. Veníamos por una carretera de curvas. Aquí es de noche, aquí es totalmente de noche y ya hemos pasado todo el día 15, es como que vivimos un poquito adelantados en el día y ahora nosotros nos vamos a ir a cenar y de verdad que yo sí que les digo que para la semana próxima les responderé, si lo sé. No sé si hay tiempo o ustedes pueden preguntar, pero ha sido un honor estar interviniendo desde Chipre. Es la primera vez que vengo a este país y tener esta oportunidad de dar una presentación y que ustedes estén atendiendo es un honor para mí. Espero haberles aclarado dudas y sé que algo que les he dicho es difícil de atender, pero quiero que sepan que ya hay mucha evidencia en estos paliativos. Reciban todo mi cariño y si el doctor Luis Anselmo quiere abrir un turno de preguntas, pues durante 5 o 10 minutos, porque nosotros en breve nos tenemos que ir, pero no tengo dificultad. Doctora, yo soy la doctora Tamara Cruz. Ahorita el doctor no puede hablar, Ah, bien, pero bien. no sé si mis compañeros aquí en el aula tengan alguna pregunta. Antes que nada, quiero agradecerles la presentación. La verdad es que ha sido muy ilustrativa. Le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo durante sus vacaciones. Yo sé que a veces es complicado, pero no sé si aquí alguien tenga alguna pregunta. Pues creo que no, doctora. Creo que todo quedó muy claro. Disculpe, tengo Muy una De bien. duda. hecho, la vamos a dejar que vaya a cenar. Doctora, ¿Sí? disculpe, tengo una duda, doctora. Buenas, mi Dígame. nombre es Clarisa. Quería consultarle, doctora, si es que había la posibilidad de hacer alguna pasantía con usted. Me encanta mucho, en verdad, el tema de geriatría y en cuidados paliativos justamente estoy trabajando y pues me gustaría aprender
Muy bien, pues yo escríbame al correo electrónico y ya la comento. Durante todo el tiempo que he estado, ahora mismo vivo en Málaga y durante todo el tiempo que he vivido en Valladolid, que solo llevo 3 años en Málaga, siempre he tenido alumnos de distintas partes del mundo, pero han venido muchos de Europa del norte y demás, incluso podían vivir en el propio hospital, pero ahora en Málaga estoy en distintas residencias. Lo que sí es que escríbame y ojalá podamos arreglarlo. Muchísimas gracias, doctora. Saludos Nada, desde Perú. muy bien, encantada. Bueno, pues sin más, damos por finalizada la sesión. Vuelvo a agradecerles su atención y les deseo que tengan una jornada estupenda y que apliquen los paliativos de la mejor manera posible. Y si quieren que hagamos algún trabajo conjunto, pues encantada. Se han asomado dos compañeras con la mascarilla. Y yo les mando todo el cariño a todos ustedes. Que pasen muy buen día a todos. Aquí ya no Gracias. utilizamos en el cuidado con mayores, aunque sí que sigue habiendo COVID, virus sincitial respiratorio, gripe, pero no lo utilizamos. Lo que pasa es que es una medida preventiva muy buena en invierno. Me ha encantado volver a saludarles. Reciban un cordial saludo y de verdad que me hace con todo el corazón yo también. Gracias, gracias a todos los del aula y gracias, gracias por los mensajes. Hasta pronto. Gracias, buenas Gracias, noches. doctora. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, Gracias, doctora. Gracias doctora. Un desde La gusto, Paz. como siempre. Gracias, doctora, Gracias. desde Puebla.